Muy buenas tardes tengan ustedes. Gracias por el tiempo que nos dedican. Eh, siempre hago alusión al tiempo, porque es el bien más valioso que tenemos. Entonces, cuando alguien me dedica tiempo, nos dedica tiempo, ¿verdad? Como personas, como familias, como amigos, como padres, cuando dedicamos tiempo a cualquier persona, y particularmente, por favor, amigos, a nuestros hijos. Ese tiempo es el más valioso que tenemos. Hace algunos años escribí un libro que se llama Papá, ayúdame a crecer. Y entre las líneas del libro hago alusión a que es eh, más fácil que un adicto deje la morfina o la heroína a que un padre cancele una cita con los amigos para atender a sus hijos. Atender a sus hijos no por una enfermedad, no por una emergencia. Atender a sus hijos porque sus hijos se lo demandan. Eh, es un tema que me gustaría abordar con mi colega Diego Castro Franco, que nos acompaña en la continuidad del programa que estuvimos abordando la semana pasada. Eh, Diego, como lo presenté en la sesión, el lapsus, ¿verdad? En el programa anterior, Diego Castro Franco es psicólogo con maestría en psicoterapia, en el modelo cognitivo-conductual, eh, colega de un servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, y psicoterapeuta. Entonces, ahorita que estaba hablando de niños, de los padres y los niños, se me ocurrió la pregunta, Diego, ¿qué hace un terapeuta cognitivo-conductual? No cómo hace el abordaje, porque no es una clase de psicoterapia, pero para que la gente que nos hace el favor de vernos, eh, ¿cómo, si un padre eh, te dice, o una familia te dice, doctor, porque por extensión nos llaman doctores, Ujú. y luego se convierte en una ambición, se los confieso, ¿eh? Se los confieso. La gente llega y nos dice doctor, poca gente dice licenciado, algunos dicen psicólogo, pero hace muchísimos años, hace eh, 51 años, cuando empecé a ejercer en la UNAM, 51, sí, por ahí, 52 años, eh, como orientador, trabajando en la UNAM como orientador, pues era un chamaco, ¿verdad? Un chamaco de 22, 23 años. Y entonces hacía orientación vocacional, y algunos papás que iban con el muchachito decían, oiga doctor, qué bien se oye, pero pues no, ¿verdad? Todavía no. Entonces va generando el incorporar esa imagen, Ujú. ¿verdad? La imagen, dicen los lacanianos, ¿m? Eh, como el significado de un término, Ujú. el significado de un término, cómo una persona lo va incorporando y cómo llega en algunas personas, ¿verdad? Pues a convertirse en un deseo de realización, Claro. ¿sí? Entonces, eso lleva a veces muchos años, pero eh, si te llega una persona, Diego, una persona se aproxima a ti y te dice, doctor, licenciado, maestro, eh, tengo este problema con mi hijo, eh, me cuesta trabajo que estudie, que haga la tarea, es como muchos padres, eh, pues hay que estar arreando, Ujú. arreando a los hijos, así decimos, que son niños arreados. Eh, el modelo cognitivo-conductual hace este tipo de manejos
¿En qué casos particularmente es más eficaz el modelo cognitivo-conductual que tú trabajas, Diego? Ok, bien. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, si llega una persona que me comenta esto, pues, una de las primeras cosas que yo le preguntaría es qué ella ha hecho, ¿no? Porque también tenemos que ver qué es lo que la persona Claro, ya ha tratado de hacer y en qué momentos le ha funcionado, porque también tratamos de rescatar un poquito las habilidades que la persona ya tiene, el papá, y hacer uso de esas para aumentarlas, ¿no? Y a poderlas incorporar al tratamiento. En cuanto a los tratamientos cognitivo-conductuales, nos funcionan mucho con niños que tienen problemas de conducta, que son rebeldes, que son renuentes para hacer, obedecer o hacer seguir ciertas indicaciones, ya sea en la familia, en la escuela o en diferentes contextos. También nos sirve para niños con problemas de atención, con problemas de hiperactividad, eh, el, e incluso con niños con algún trastorno más fuerte del neurodesarrollo, como un espectro autista. También es muy efectiva la terapia cognitivo-conductual. Lo que se hace normalmente, o como la manera en cómo se trabaja con los padres, es ayudarles a aumentar sus habilidades en el manejo de las conductas y de las emociones que tienen con los niños. Eh, Viéndolo de una manera a grandes rasgos, se les enseña un poquito a ser terapeutas, ¿no? Se les claro, enseña a que ellos aprendan a detectar realmente la conducta o el comportamiento que les está afectando, porque llegan a veces los papás, es que mi hijo es flojo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es flojo? Para ti, ¿qué es flojo? ¿No? A lo mejor para mí flojo es alguien que está sentado, para alguien más flojo es otra cosa. Entonces empezamos por definir bien las conductas, a establecerlas bien, para que tengamos un punto de partida que nos sirva en el tratamiento y podamos de alguna manera cambiar en el niño, podamos modificarla, o en el adolescente, depende de la edad, ¿no? Eh, este tipo de conductas las identificamos, le ayudamos a los padres a que ellos mismos aprendan a identificarla, aprendan también a tomar un poco de registros, es decir, lleven notas de cuántas veces estas conductas les suceden, bajo qué circunstancias, porque toda conducta sucede en un contexto, ¿sí? Y el contexto es muy importante, porque no es lo mismo un niño que no obedece en frente de la mamá cuando está también el papá, y no es lo mismo que cuando no obedece en la escuela, ¿no? Entonces el contexto cambia mucho y tenemos que aprender a identificarlo. Entonces tomamos registros para ver en qué momentos suceden, y también esto nos da un punto de partida, ¿no? Para saber qué tan frecuente es. Es un punto de inicio, una línea base le llamamos, que más adelante nos va a ayudar a contrastar para saber que nuestro tratamiento está funcionando, ¿no? Al finalizar, pues podemos ver si estas conductas o comportamientos se redujeron, y así le da un sentido al tratamiento. Entonces, les enseñamos estas habilidades y les enseñamos cómo ir modificando cada comportamiento. Aquí ya hacemos un poco más de uso de estrategias conductistas en general, en cuanto a que lo que sucede antes de un comportamiento y lo que sucede después es más probable que controle o que haga que el comportamiento suceda. ujú, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que sucede después de cuando un niño no quiere hacer la tarea, aun cuando se le diga varias veces, pues es que a lo mejor el papá está constantemente, va a verlo, ¿no? Va a decirle, ya no has hecho la tarea, no has hecho la tarea, y lo estás regañando. ¿No? Esto podemos decir que esto es lo que sucede inmediatamente después de la conducta. El niño obtiene de alguna manera la atención del padre o de la madre que viene y le está diciendo. ¿Sí? Entonces tratamos de modificar esto que sucede antes y después para poder modificar la conducta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos tratando de aumentar la conducta opuesta del niño. En lugar de castigar o quitar, buscamos convertir esta conducta en una opuesta, pero funcional o más positiva, que sería obviamente hacer la tarea en este caso y aumentarla, porque de esta manera le damos una opción al niño. Le damos, tienes dos opciones, puedes no hacer la tarea o puedes hacerla. Si la haces, la consecuencia o lo que va a suceder después va a ser más agradable. Y esto va a aumentar la probabilidad de que el niño haga la tarea. Entonces tratamos de aumentar conductas positivas de alguna manera. Eh, con los papás les vamos enseñando las habilidades necesarias para que ellos puedan ir aumentándolo. ahorita que estás comentando Ujú. esto de
las habilidades, enseñar las habilidades a los padres. Estaba tomando nota, estoy tomando nota, cómo muchos terapeutas de diferente forma, cuando tratamos problemas con los hijos, por ejemplo, lo que citabas ahorita, que son diferentes formas de enfocar los mismos problemas, y a veces la forma no es muy diferente, sino hay algunos detalles que cambian el abordaje. Completamente. Has tenido expresiones que me han gustado mucho en cuanto a la forma como se trata a los padres, cuando dices enseñarles un poquito, ¿verdad? A ser terapeutas, entrecomillada la expresión. Claro. Algo que hacemos las personas que manejamos la terapia estratégica, la terapia sistémica, eh, yo le llamo también reeducar a los padres. Uh-huh. Reeducarlos significa en este nuevo esquema. ¿Por qué? Porque, como mencionabas, con un lenguaje un poco diferente, si lo que han hecho anteriormente no ha funcionado, entonces, ¿qué es lo que se hace, estimado público? Los terapeutas con una formación, con otra formación, observemos que la tendencia es la misma, que es procurar el bienestar de quien está enfrente de nosotros, el bienestar de la persona que está confiando en nuestros servicios, eh, no a través de cuestiones de carácter mágico, ¿verdad? Sino de una manera muy objetiva. Es decir, le llama a Diego desde el orden de lo cognitivo-conductual, el hacer que de los padres una forma de, como terapeutas, ¿verdad? Uh-huh. Por llamarle de esta manera, ¿por qué? Porque efectivamente necesitan hacer terapia. ¿Qué es terapia? ¿Qué es terapia? Es un tratamiento, Claro. ¿verdad? Muy específico hacia los hijos. Uh-huh. Sí. Qué interesante observación. Lo que en lo general, en los fenómenos de la conducta le llamamos las profecías que se cumplen de los padres. Uh-huh. No has hecho la tarea, va y viene. No has hecho la tarea, pues la Claro. sigo sin hacer, ¿verdad? Claro, lo chistoso, ¿no? Que podríamos Sí, resaltar de eso claro. es que cuando los niños hacen la tarea, el padre ni dice nada, ¿no? Entonces lo toman como si fuera una obligación. No Pero lo recompensa exacto, si el queremos, reconocimiento, sí, ¿verdad? si queremos aumentar que hagan cosas, pues tenemos que hacer algo para aumentar, ¿no? Que Claro, tenemos que hacer algo sí. para que eso aumente su frecuencia. Pero los papás generalmente dejamos desapercibidos esos momentos donde los niños se comportan de una buena manera y tendemos a enfocarnos en las conductas problemáticas, en las conductas que nos causan frustración como padres, ¿no? Sí, También es importante a los padres recordarles, eh, tomando un poquito una frase de psicoanálisis de Winnicott, ¿no? Es que no hay que ser padres perfectos, ¿no? Sino padres suficientemente buenos. sí, Es lo sí, único sí, que sí, necesita sí. un niño, ¿no? Sí, A veces venimos con estas expectativas muy altas por todo lo que las redes sociales ahora salen a imágenes, que hay que no regañar, que no gritar, no, no, y por venimos favor. con una expectativa de No. que no hay que hacer ciertas cosas. En realidad lo que necesitamos es simplemente aumentar nuestras habilidades como padres, a ser lo suficientemente buenos para que nuestros hijos puedan crecer lo más sanos en diferentes aspectos. Posible, ¿no? Que sea lo más posible que se pueda. Eh, entonces, en el tratamiento conductual esto es lo que generalmente hacemos, nos basamos mucho en las conductas, tratamos de llevar los registros, llevamos un objetivo muy claro en cuanto a cuáles son las conductas que se van a trabajar, porque desde esta terapia nosotros creemos que si las personas aprenden o los papás aprenden las habilidades para manejar, aunque sea una conducta, va a ser más fácil que después trasladen estas habilidades a otras conductas, ¿no? Conforme van Por apareciendo. analogía, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, tratamos de llevar un objetivo muy claro a lo largo de todas las sesiones, al final de la y al final de la terapia, y no perdemos de vista este objetivo. Entonces, a veces se trabaja más en estos tratamientos con los padres porque se les enseñan las habilidades parentales y, bueno, dentro de las terapias se hacen juegos de roles donde interactuamos
cómo ellos pueden manejar la conducta en un poco más real, ¿no? Lo más acercado. Sí. Actualmente hay algunas otras aproximaciones, que es la interacción padres-hijos, donde los hijos y los padres van ahí a la sesión, ¿no? Y nosotros nos escondemos donde más podemos o atrás de un vidrio si podemos, y vemos la interacción, ¿no? Y a través de un audio le vamos diciendo a la mamá cómo actuando, lo vamos entrenando de alguna manera. Qué interesante es eso. Sí, son ya un poco más actuales, ¿no? Estas Y mucho más complejo. Más complejo, pero Bastante de más alguna complejo. manera es para hacerlo un poco más a la experiencia directa, ¿no? Y se vaya aprendiendo en qué momentos los mamás tienen que reforzar, tienen que ignorar a lo mejor ciertas conductas o tienen que prestar más atención a ciertos comportamientos de los niños. Pero esto es lo que generalmente hacemos en la terapia cognitivo-conductual, porque estos son los lineamientos de cómo se maneja la terapia, ¿no? La terapia en general siempre trabajamos con objetivos muy específicos, por muchas razones, porque pues es lo que los padres o los pacientes o clientes son lo que buscan al final de la terapia, y también para no perdernos en la terapia. Suele suceder mucho que cuando no hay objetivo claro, se pierde en una sesión a otra, trabajamos una cosa, luego otra, y al final de cuentas, al final del tratamiento, no se logró lo que el paciente esperaba, ¿no? Entonces, por eso trabajamos con objetivos bastante claros, con una estructura de terapia o tratamiento muy ordenada, es decir, cada sesión hacemos una agenda de lo que se va a trabajar en la sesión, de los problemas que hay o pasaron en la semana, cómo podemos prevenir problemas de la siguiente semana. Y como terapeuta siempre tenemos como esta pregunta muy interna, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en esta sesión? ¿Qué puedo hacer que mi paciente tenga una mejor semana? ¿No? Entonces esto no lo tenemos, bueno, al menos Sí. este enfoque tratamos de no perderlo de vista, porque al final de cuentas tratamos de que el paciente vaya aumentando este repertorio de habilidades y vaya aumentando su bienestar en general, hasta desaparecer un poco el problema, y después ahora sí entrar a lo de la cura que me comentabas la transmisión pasada, de empezar a entrar ya a otro tipo de habilidades que ya aumenten el bienestar en general y no nada más quiten el síntoma. Algo que me llamó particularmente la atención hace un instante que te estaba escuchando, cuando señalabas la necesidad de que los padres aprendan, la palabra, la expresión es mía, reaprendan a comunicarse con los hijos, ¿verdad? Como el ejemplo que se citaba de que no has hecho la tarea, no has hecho la tarea, ahora se invierte. Aquí hay un aspecto que quiero señalar, quiero subrayar, porque como terapeutas sabemos perfectamente que quien acude a la sesión habitualmente es la mamá y el hijo. Los padres, con mucha frecuencia, pues bajo el argumento de que su horario de trabajo no se lo permite, algunos son más honestos, más abiertos, y dicen: yo no voy a ir con ningún tal por cual para que me diga cómo tratar a mi hijo o cómo manejarlo. Así lo dicen. Claro, ¿Sí? claro, sí, Bueno, sí. Algo que mencionaste, insisto, en tus términos, lo voy a hacer en los propios. ¿Qué es lo que con frecuencia limita a los padres a acudir a terapia? Tienen la imagen, digo, creo que lo has percibido, tienen la imagen de que acudir a un consultorio terapéutico es ir a un juzgado o a un confesionario, un juzgado donde tú eres culpable y como dicen algunas personas religiosas, se les apunta con índice flamígero, ¿verdad? Y las llamas del infierno lo están esperando, etcétera. En los consultorios, estimado público, amables colegas, los consultorios no son juzgados, no hay gente culpable, no hay gente inocente, hay gente responsable. El que va por un sentido de responsabilidad. Claro. ¿Qué responsabilidad? Por responder en forma adecuada, en forma asertiva, en forma funcional a un contexto dado. Claro. Entonces, cuando haces alusión a que los padres necesitan una reeducación, formarse como terapeutas específicamente sobre sus hijos,
y hiciste también algo en relación a ello, cómo valorar las conductas acertadas que han tenido los padres. Ujú. Y algo que muchos terapeutas hemos aprendido a hacer, estimados padres de familia, padres y madres de familia, es convertir los errores que hemos cometido como padres, convertirlos en aciertos. Dice la gente, palo dado ni Dios lo quita. No, no, yo no estoy hablando de sentencias bíblicas, sí, o sentencias populares. La historia no se puede cambiar. No, la historia no se puede cambiar en cuanto a los hechos, pero sí se puede, lo expresaba hace un momento Diego, se puede reencuadrar, se puede ver de una manera diferente a través de la exploración de cómo aprendió una persona a comportarse y ahora lo está reflejando, ahora lo está viviendo. Como, por ejemplo, para ser muy concreto, un padre de familia puede reconstruir la historia, darle un significado diferente, una interpretación diferente. Un error como cual, lo típico, esto me sucedió hace muchos años, un padre se sentía muy apenado porque a su hijo, un chiquitín de 6 años, le plantó un par de nalgadas por una travesura que hizo el niño. Supuestamente había hecho el niño una travesura. Entonces resulta que pues no fue el niño el que había hecho un pequeño daño a algún aparato al modular de la familia. No fue el niño, fue la muchacha que apoya en el servicio de la casa, que quiso poner un cassette, no supo abrir, y rompió una piececita, etcétera, etcétera. Y el papá, pensando que había sido el niño, Claro. habiéndole sentenciado que no tocara el aparato porque era muy delicado y muy fino, le planta un par de nalgadas. La muchacha, con toda honestidad, ¿verdad?, le dice a la señora, no fue el niño, fui yo, ¿verdad? Por supuesto, a la muchacha no pasó nada, se hizo responsable la chiquilla, la muchacha, no sucedió nada con la chica, pero el padre estaba muy arrepentido, se sentía muy mal porque en forma injusta había golpeado a su hijo, 2 nalgadas, si no fue una golpiza. Y entonces me decía, doctor, ¿qué hago? Es decir, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque la culpa se lo estaba devorando. Claro. Y para medir, para entender cómo funcionaba este padre de familia, le pregunté, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué se te ocurre hacer para reparar el daño? Pues fíjese que vi un cochecito de no sé qué cosa de radiocontrol. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Él siempre ha tenido ganas de una bicicleta chiquita, así de carreras, muy bonita, que vimos en no sé qué tienda de juguetes. Ajá. ¿Qué otra cuestión? Le hizo alusión a otro objeto. Entonces tú lo que estás buscando es comprar su perdón. ¿Sí? Imagínate qué riesgosa situación de comprar su perdón. Te hago un obsequio y con esto me perdonas. Hey, doctor, ¿y entonces qué otra cosa puedo hacer? Observen cómo un error que comete uno como padre se puede convertir en un acierto y en un muy, muy valioso aprendizaje. Claro. Y le dije, ¿qué crees que sucedería? Cuidado, en lugar de ¿por qué no haces esto? Siempre que hagan una pregunta con esta premisa negativa, pues van a encontrar lo mismo, algo negativo. ¿Qué crees que suceda? Vamos a llamarle Juan. Si te pones al nivel de la vista del niño, es decir, te sientas en un sillón y le dices, mijo, quiero decirte que me equivoqué, cometí un error, el par de nalgadas que te di fui injusto, te pido disculpas, me enteré que tú no fuiste y hijo, pues, perdón, lo siento. El hombre empezó a sonreír, es como diciendo, este tipo está loco. Y le dije, ¿qué piensas de esto? Que le dijeras esto a tu hijo. No, doctor, no. Ese bonito papel de idiota voy a hacer. El papel ya lo hiciste, viejo. El papel ya lo hiciste. Ese ídolo que tenía el niño, ahí en un nicho, ¿verdad? Su papá, ya se cayó, ya se hizo pedazos. Se acabó el ídolo que tenía el niño, porque llevaba muy buena relación con su hijo. Ahora, lo que puedes hacer
Es mi sugerencia, la decisión es tuya, por supuesto. ¿Mm? Lo que puedes hacer es, a través de tener ese contacto, ese nivel, ese tipo de contacto con tu hijo, viéndolo de frente, con la mirada al mismo nivel, no viéndolo hacia abajo, mi hijo, perdóname, tocar la cabecita y ahí muere. No, 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 no. Al mismo nivel, la mirada al mismo nivel. ¿Mm? Lo que el niño va a aprender es que tiene un padre honesto. Un padre, cuidado con esto, importantísimo, un padre que hace autocrítica, que es capaz de tener contacto consigo mismo, capaz de decir, me equivoqué y asumo la responsabilidad de mis errores. Y también más autocompasivo, ¿no? En el caso de que deje de criticarse a sí mismo, ¿no? Y de culparse y de estarse diciendo Sí, que sí, lo se hizo mal, hace, ¿no? hace responsable de sus actos, en lugar de que haga un acto de contrición y se dé golpes de pecho, tengo la culpa. Y me dice, doctor, es que no lo veo fácil. No, no dije que fuera fácil. La descripción es sencilla. La ejecución, pues ya depende de ti, depende del concepto que tú quieres que tenga tu hijo de ti. De un hombre honesto, autocrítico, valiente. Me dije, sí se requiere valor, ¿eh? Claro. Y le dije, piénsalo. Regresó a la semana siguiente y le pregunto, ¿cómo te fue? Muy bien. Dice, doctor, me costó un trabajo y se me tuve que morder un codo y morder el otro, ¿verdad? Para poder hacer eso. Mi hijo, ven. Dice, porque estaba muy preocupado este hombre porque el niño desde que lo nalgueó, el niño andaba meditabundo, tristón, de estos niños alegres que andan corriendo por la casa, escandalosos. El niño estaba mal, estaba anímicamente decaído. Cuando le pregunto cómo te fue, y me dijo, muy bien, muy, muy bien, me costó muchísimo trabajo, pero le dije a mi hijo, ¿y cómo respondió tu hijo? No me dijo nada, una palabra no articuló. Observen que los niños, recuerden que los niños no tienen la capacidad de responder como un adulto. Para ello usan emplean el lenguaje corporal, el lenguaje actitudinal, las conductas, la mirada, la expresión, en lenguaje corporal. Y entonces el niño dice, mi hijo me abrazó muy fuerte, se dio la media vuelta, se echó a correr, se encontró con el perro, le jaló la cola, exactamente lo mismo de siempre. Claro. Nos quedan unos cuantos minutos. ¿Quisieras añadir algo, Diego? Hay muchas cosas que añadir, ¿no? Muchas cosas que añadir. En general, pero sí, este es un ejemplo muy claro de cómo a veces los papás son quienes nos cuesta trabajo cómo Sí, manejar este tipo de... inclúyete. Claro, porque yo también he cometido estos errores, ¿no? Un joven padre. Y es que a veces tratamos de solucionar muchos problemas internos como se solucionan los problemas externos, ¿no? Sí. Tratando de como tapar un hoyo con un cochecito, como decías, pero los problemas internos, nuestro mundo interior, nuestras representaciones que hacemos dentro, se solucionan de diferente manera. No son procesos que se tapan, no son emociones que se quitan de un día para otro, no tienen este tipo de soluciones. Y nosotros estamos en un mundo donde esperamos este tipo de soluciones, en el que si le compro un coche, yo ya no voy a sentir culpa, ¿no? Esto es algo que pasa muy frecuente y es importante aprender a utilizar otro tipo de recursos, como el perdón, como el poder autorregularnos, como el poder ser un ejemplo diferente con nuestros hijos y sentarnos a su nivel y realmente entender que su mundo de niño lo interpretan diferente. Pues vemos que hay tema para mucho, ¿verdad? Entonces procuraremos continuar en una próxima emisión de Creciendo en Familia. El maestro en psicología, el psicólogo Diego Castro Franco, con su maestría en terapia cognitivo-conductual, y vamos a invitarlo para continuar, que nos vaya ampliando, porque está muy interesante, muy, muy interesante este concepto cognitivo-conductual. Y un servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta. Los invitamos a una próxima emisión. Muchísimas gracias por su tiempo. Saludos a nuestros amigos que nos ven. Saludos a nuestros colegas. Y que pasen muy buenas tardes. Muy buen provecho.